Las 5 leyes biológicas. Tercera revolución en la historia de la medicina. ¿De qué tratan básicamente estas 5 leyes biológicas y sus implicaciones que tienen? Esto puede ser ilustrado por el siguiente ejemplo. El gato y el ratón. Digamos que un ratón y un gato se encuentran. El gato percibirá un potencial alimento. El ratón, por otra parte, se percata de una amenaza mortal y, naturalmente, comenzará a huir. Es una experiencia de todos conocida que, en situaciones límite, se liberan en nosotros capacidades extraordinarias. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar aquí. Las células de los alvéolos pulmonares del ratón entran en simpaticotonía, que les lleva a una hiperfunción y a incrementar su permeabilidad al oxígeno. De esta forma, el ratón es capaz de inspirar más eficazmente y continuar corriendo por más tiempo. Después de correr durante un par de minutos y encontrar refugio seguro, el ratón comenzará a continuación a jadear y a recuperar el aliento. Decimos que ahora está en estado vagotónico o parasimpaticotónico. Una situación equivalente en la vida humana sería percibir un diagnóstico de un médico, un diagnóstico fatal, en el cual o muy peligroso cáncer, una situación que evaluaríamos de forma similar a la del ratón. A nivel biológico, este diagnóstico amenazador sería interpretado como el gato del cual queremos escapar. Pero, a diferencia del ratón, no podemos huir del diagnóstico en un sentido literal, o de lo contrario previsto por nuestra biología. El miedo a la muerte se perpetúa, el paciente es incapaz de dormir, no tiene apetito, no descansa y, pues, está en estado activo de un programa biológico, que le impulsa a escapar de una amenaza mortal. Si comparamos la duración de esta situación con la del ratón, hay una gran diferencia en la duración. Para el ratón solo hay 2 opciones, escapará o será devorado, pero bajo ninguna circunstancia continuará corriendo continuamente durante semanas o meses. En un ambiente natural, el miedo intenso a la muerte no puede persistir por un tiempo largo. En el caso del hombre, puesto que las células han estado trabajando en su máxima capacidad durante semanas, comienzan a incrementar o proliferar, para aumentar su capacidad, obviamente. Con esta superpoblación celular puede absorberse más oxígeno en aún menos tiempo. Si nuestro paciente visitara ahora de nuevo al médico, este hallaría, por obvias razones, los llamados tumores malignos en ese pulmón. Y pues él concluiría que representan una metástasis del cáncer primario. Sin embargo, se trata de un programa independiente por sí mismo, activado por el miedo a morir. Esta proliferación celular nunca fue maligna, carente de sentido, sino que biológicamente ayudaba a la criatura a obtener energía para huir. Pero asumamos que nuestro paciente es tranquilizado por el médico, que le da un buen pronóstico. Desde ese momento sentirá por fin alivio y podrá comenzar a descansar y recuperarse. Ha escapado con éxito de la amenaza. Dado que habían crecido células extra durante semanas, puede suceder algo más. Ese excedente ahora innecesario de células será descompuesto por el medio de la tuberculosis y el expectorado. El paciente expulsará la tos de sangre coagulada. El ratón no llegó a desarrollar células extra durante sus 2 minutos de miedo a la muerte y por lo tanto no necesitó descomponerlas después. Sin embargo, nuestro paciente humano comienza ahora a preocuparse de nuevo y visita al médico, quien le diagnostica una tuberculosis pulmonar, cuando esto no es más que un síntoma de la resolución del conflicto del miedo a la muerte, el cual, aun con su incomodidad, representa un proceso biológico cuya duración está predeterminada y será apenas igual de larga como el tiempo que el paciente estuvo preso de su miedo a la muerte. De todos modos, la descomposición del excedente de células solo podrá llevarse a cabo si el organismo porta los microbios adecuados. En su ausencia, por ejemplo, por haber sido eliminados médicamente, el tumor se encapsula y permanece en su lugar, sin suponer ninguna amenaza directa. Las micobacterias de la tuberculosis, siempre temidas por malignas, no son realmente más que recolectoras de desechos, valiosos ayudantes para nuestra convalecencia. En efecto, hubo una elevada tasa de tuberculosis pulmonar en la Alemania de posguerra. Dado que mucha gente había al fin resuelto su conflicto de miedo a la muerte, pues biológicamente habían logrado escapar del gato. Ni en un solo caso se trató de una infección.
¿El cáncer de pulmón equivale, pues, al miedo a la muerte? Recordemos que no hay un único tipo de cáncer de pulmón, dado que el pulmón tiene partes diferentes, que reaccionan de distintas formas a diferentes conflictos. Nuestro ejemplo se refería explícitamente a los alvéolos pulmonares. Para los conductos bronquiales, la pleura o las células caliciformes, existen otros programas independientes que se activan y cursan de distintas formas, pero que en ningún caso se trata de procesos malignos, sino biológicamente significativos. Nunca se dan las llamadas metástasis y el denominado cáncer de pulmón. Nunca es causado directamente por el tabaco u otros agentes tóxicos, sino se da por el miedo a la noción biológica de miedo a la muerte, cuando se necesita la hiperfunción de los alvéolos y, en contra de la visión tradicional, no existe necesidad de luchar contra este proceso. Nada nos indica aquí un error de la naturaleza que debamos reparar, como siempre se ha asumido tanto por la medicina convencional como de otras medicinas alternativas. ¿Fueron el cáncer y las demás llamadas enfermedades nuestros salvavidas en el pasado? Si las 5 leyes biológicas postuladas por el Dr. Hammond son correctas, todo cuanto creíamos saber se vuelve al revés. La maldición, el cáncer. Por fin el puzzle ha sido resuelto. Pero, ¿qué hay de el SIDA, la leucemia, la diabetes, la parálisis? Hay mucho más respecto a eso. ¿Demasiado bueno para ser verdad?